ponemos a ver hace algunos años atrás, nos damos cuenta de que la manera en que nos comunicamos ha cambiado de manera drástica. ¿Qué quiere decir eso? En los tiempos de antes nos comunicábamos a través de las cartas, de la imprenta y de los periódicos, y esta comunicación era un poco más lenta. En la actualidad tenemos las redes sociales, los medios de internet con los cuales nos podemos comunicar y podemos hacerle llegar la información a la gente de manera más rápida. Si algo debemos tener claro es que en cualquier ámbito de nuestra vida es necesaria la comunicación. Por ejemplo, un deportista necesita comunicación, un médico necesita comunicación, un padre para hablar con su hijo necesita la comunicación. Entonces es un factor fundamental en la vida de cualquier ser humano, pero también tiene ciertas características como el factor cultural que varía bastante. Por ejemplo, no a todo el mundo se le puede llegar de la misma forma. Hay diferentes formas de comunicarnos. Quiero que me comprendan. Por ejemplo, la manera como yo me expreso con un amigo es distinta a cómo me voy a expresar con un maestro. Son distintas formas de expresión. Al igual que, imagínense, cómo voy a hablar yo con un francés al cómo voy a hablar yo con un italiano. Son maneras de comunicación muy distintas. Desde mi lenguaje corporal, facial, hasta con mi lenguaje textual. O sea, todo cambia y todo es importante. También debemos tener en cuenta que nuestra expresión varía demasiado, como lo dije anteriormente, y que en todos estos factores de nuestra vida, al momento de expresarnos, aunque sea el mismo idioma, es muy distinto. Pero la comunicación no pierde su importancia. Aquí lo que tenemos que tener claro es que la comunicación es algo invaluable, es algo que debemos tener sí o sí, porque es esencial para vivir nuestra vida, para triunfar, para conseguir trabajo, para estar en el colegio, para todo. Entonces, la comunicación es algo que nos define y algo que nos ha representado durante toda la vida y lo seguirá siendo así. Bueno, de la comunicación para el cambio social podemos decir y concluir con que tiene que partir de la reconstrucción de la memoria, de lo que sucedió, pero también de las rutinas, de los discursos que hablan de experiencias acumuladas, porque esto resulta fundamental para entender el sentido del cambio y por qué una sociedad sin memoria es un pueblo sin futuro. Percepciones, concepciones y evaluaciones en el proceso de planificación desde la comunicación. Bueno, nuestro primer objetivo como planificadores de procesos comunicacionales es conocer a los individuos en el marco de las relaciones de unos con los otros y comprender los significados que se construyen en la interacción en situaciones concretas. Para ello, es necesario tener en cuenta que no hay linealidad discursiva, que se produce sentido tanto a la emisión como a la recepción y que las relaciones comunicativas son siempre asimétricas. De esto podemos finalizar diciendo que las percepciones, concepciones y evaluaciones son siempre vividas por alguien en particular y atravesadas por una cultura colectiva y constituyen una forma de reafirmación de cada una de las personas en relación en su contexto. Comunicación y vida cotidiana. Bien, el ámbito de la vida cotidiana es en sí misma una experiencia educativa que se constituye a través de la comunicación, intercambio y producción de sentidos entre los sujetos que de ella participan. Si la percepción es algo que se va desarrollando a modo de proceso de aprendizaje, la experiencia previa condiciona las posteriores, sin que ello signifique necesariamente que el mismo individuo haya vivido personalmente todas estas experiencias. La vida cotidiana es el lugar de las interacciones, el sujeto en su historia, en su contexto, en un tiempo y en permanente relación. Entonces, tenemos que la vida cotidiana es lugar de comunicación y a la vez el escenario donde se constituyen los actores sujetos de las prácticas sociales. Comunicación en la trama social. Bueno, en esta tarea de fortalecimiento de la trama social, lo comunicacional aparece como una perspectiva esencial porque al mediar en la constitución de lo público y en el reconocimiento cultural, la trama institucional de la comunicación hace parte del lazo ciudadano, según sostiene Jesús Martín Barbero. El mismo autor asegura que asistimos a una multiplicación de movimientos en busca de institucionalidades capaces de dar forma a las pulsiones y desplazamientos de la ciudadanía hacia el ámbito de lo cultural y del plano de la representación del reconocimiento instituyente.
Ok, y pues para ir culminando ya con este video, encontramos un tema muy interesante como es la comunicación y la transdisciplina, el cual nos plantea unos ejemplos muy precisos y certeros acerca de cómo actúa la comunicación en ciertas problemáticas sociales o inspirado hacia ciertos cambios sociales. Esta temática se basa principalmente en el tema de cómo la comunicación, en especial los comunicadores, podemos transmitir y hablar acerca de ciertas temáticas sociales y cómo esta muchas veces se nos queda corto, porque muchas veces el comunicador se queda en lo básico cuando tenemos que ir un poco más allá, explorar las ciertas problemáticas sociales que esta conlleva. Tenemos que entender los pros, los contras desde diversas disciplinas, ya que no solo es mirarlo desde el punto de vista social o económico, sino hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, puede ser sociológico, psicológico, y mirar todos los componentes que este conlleva. Bueno, y esto que acabamos de ver sin duda nos lleva a una sola conclusión, y es que la comunicación necesita una transdisciplinariedad, porque bien visto la comunicación puede ser un punto de vista muy importante acerca de una temática social, pero esta no es la única y esta tampoco es excluyente.